Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast el cual se titula Huellas del Aprendizaje. Mi nombre es Joana Parra y el día de hoy tengo una sección nueva en la que vamos a abrir un espacio para los libros, pero no solamente quiero hablar de lo que dicen, sino que vayamos un poco más allá. Vamos a analizar de algunos libros que hablen de la vida, de crecimiento personal y de nuestras emociones, de la manera en que pensamos, en cómo las podemos relacionar con nuestras experiencias y cómo van dejando huella en nosotros. Mi intención es no nada más aceptar lo que el autor diga como verdad, sino reflexionar y cuestionar. Vamos a comparar algunas de las ideas de los libros con situaciones que vivimos pues todos los días. Habrá cosas con las que probablemente vamos a estar de acuerdo y otras que nos van a hacer pensar. Seguramente también podemos encontrar cosas para cuestionar, porque creo que un buen libro no necesariamente es aquel que tiene todas las respuestas. A veces un buen libro simplemente es aquel que consigue que nos hagamos otras preguntas sobre quiénes somos, sobre las cosas que hemos aprendido, sobre las decisiones que tomamos, sobre aquello que queremos conservar y también sobre aquello que quizá ha llegado el momento de cambiar. Porque quiero que esta nueva sección sea como una conversación. Yo voy a compartirles mi análisis, mis reflexiones y algunos ejemplos de la vida cotidiana, pero ustedes también pueden ir haciendo su análisis, porque dos personas pueden leer exactamente el mismo libro y llevarse aprendizajes completamente diferentes, y de eso se trata, de descubrir qué huella deja cada lectura en nosotros. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de este libro que se llama Tú puedes sanar tu vida. Es un libro que tiene ideas interesantes, algunas pueden ayudarnos a reflexionar y también otras que vale la pena mirar con una perspectiva más crítica. ¿Qué podemos aprender de lo que dice la autora? ¿Qué podemos o debemos cuestionarnos? Y finalmente, ¿cómo se relaciona todo esto con nuestra propia vida? Así que vamos a iniciar. Este libro tiene 16 capítulos, pero quiero aclarar algo desde el principio. Mi intención en este episodio no es aceptar automáticamente como verdad todo lo que dice el libro. Quiero hacer algo que considero mucho más interesante, porque aprender no significa estar de acuerdo con todo lo que leemos. Aprender también significa cuestionar qué sentido tiene esto para mí, es aplicable en mi vida, en qué estoy de acuerdo, en qué no, y qué puedo aprender de esta idea. A lo largo de estos 8 capítulos, la autora desarrolla una especie de recorrido. Primero nos invita a observar nuestros problemas, después nos pregunta de dónde vienen nuestras creencias, más adelante nos invita a cuestionarlas y finalmente comienza a hablar de algo que yo considero más difícil, que es cambiar. Así que vamos a comenzar con el capítulo 1, el cual la autora tituló Nuestros pensamientos, que sería el punto de partida, nuestros pensamientos. Una de las ideas fundamentales es que nuestros pensamientos y nuestras creencias influyen profundamente en nuestra manera de experimentar la vida, y aquí encontramos una primera reflexión. No podemos controlar absolutamente todo lo que nos sucede, pero sí podemos trabajar sobre la manera en que interpretamos muchas de esas situaciones. Imaginémonos algo sencillo: un estudiante reprueba un examen, el resultado ya está, pero pueden aparecer dos pensamientos completamente diferentes. El primero sería: soy un fracaso y nunca voy a aprender de esto, ¿no? El segundo pensamiento sería: este examen me salió mal, necesito descubrir qué hice mal y prepararme de otra manera. El examen es exactamente el mismo, la diferencia está en que en lo que la persona hace mentalmente con este resultado. El primer pensamiento puede llevarla a abandonar, y el segundo pensamiento puede llevarla a buscar una solución. Esto no significa que el pensamiento positivo va a conseguir cualquier cosa que queramos, y aquí quiero establecer desde el principio una diferencia que va a aparecer durante todo mi análisis. Una cosa es decir, mis pensamientos influyen en mi manera de actuar, y otra es muy diferente en decir, mis pensamientos controlan absolutamente todo lo que ocurre en mi vida. La primera idea puede resultar muy útil, la segunda para mí es mucho más cuestionable. La autora atribuye un enorme poder a la mente, incluso relaciona pensamientos y emociones con diferentes problemas físicos. Aquí debemos ser muy cuidadosos porque sabemos que el estrés, las emociones y determinados hábitos pueden influir en nuestro bienestar, pero eso no significa que todas las enfermedades sean provocadas por nuestros pensamientos, ni que puedan solucionarse únicamente cambiando nuestra mente ni nuestra manera de pensar.
Por ejemplo, una persona puede tener hipertensión por una combinación de alimentación, estilo de vida y otros factores. Aprender a manejar el estrés puede ayudar, pero eso no sustituye la atención médica cuando sea necesaria. Entonces, desde este primer capítulo, yo me quedaría con una idea. Nuestros pensamientos importan, pero no son la única explicación de nuestra realidad. También aparece otro tema como lo es el resentimiento. La autora propone aprender a dejar atrás ciertos resentimientos y esto puede tener valor si entendemos correctamente lo que significa. Podemos perdonar, pero no necesariamente quiere decir que lo que ocurrió estuvo bien. Tampoco significa que debamos volver a relacionarnos con alguien que nos hizo daño. El perdón aparece repetidamente dentro de la filosofía de esta autora y es un tema muy complejo porque algunas veces escuchamos la palabra perdonar y pensamos que significa es que lo que ocurrió estuvo bien, pero no necesariamente es así. Perdonar tampoco significa olvidar, ni regresar a una relación, ni permitir nuevamente el mismo comportamiento. Podemos entender el perdón como un proceso de dejar de organizar nuestra vida alrededor de un resentimiento. Imaginemos que alguien tuvo una discusión familiar hace muchos años y cada vez que recuerda a esa persona revive exactamente el mismo enojo. Quizá trabajar ese resentimiento pueda darle mayor tranquilidad, pero esto no significa que tenga que convertirse nuevamente en amigo de esta persona. Podemos perdonar y mantener límites, podemos comprender y mantener distancia, podemos dejar atrás un resentimiento sin negar que algo nos lastimó. También debemos reconocer que estos procesos pueden necesitar tiempo, no podemos exigirle a alguien, es que ya deberías haberlo superado. Cada persona procesa experiencias difíciles de manera diferente, por eso, más que convertir el perdón en una obligación, podemos verlo como una posibilidad de dejar de cargar indefinidamente con determinadas experiencias. Para mí, el primer capítulo deja una pregunta importante. ¿Cuántas de las cosas que me digo todos los días me ayudan a avanzar y cuántas me mantienen detenido? El capítulo 2, la autora lo titula ¿Cuál es el problema? En este capítulo aparece una pregunta aparentemente sencilla. ¿Cuál es el problema? Muchas veces creemos conocer la respuesta, pero quizá estamos observando solamente la superficie. Imaginemos a una persona que cambia constantemente de trabajo porque siempre termina teniendo problemas con sus compañeros. Esta persona puede decir, es que siempre me tocan compañeros difíciles y quizá algunas veces sea cierto, pero también existe otra pregunta. ¿Hay algún comportamiento mío que se repite en esos lugares, en todos los lugares? Tal vez pudiera descubrir dificultades para comunicarse o para recibir críticas o para establecer límites. La intención no es culparnos de todo, la intención es descubrir aquello sobre lo que sí tenemos capacidad de actuar. Otro ejemplo sería un estudiante que piensa, siempre voy a equivocarme si participa en clase. Con el tiempo va a dejar de participar y al dejar de participar pierde oportunidades de practicar y va a perder oportunidades de aprendizaje. Entonces él siempre va a sentirse inseguro. Una creencia comienza a alimentar una conducta y esta conducta parece confirmar esa creencia. Ahí podemos comprender uno de los puntos interesantes del libro. Algunas veces el problema visible no es el problema completo. Sin embargo, también podemos poner un límite a esta idea. No todos los problemas son consecuencia de nuestra mente. Existen circunstancias económicas, familiares, biológicas que no dependen exclusivamente de nosotros. Una persona puede buscar trabajo, puede mantener una actitud positiva y perseverante y esto puede ayudar, sí, a seguir buscando oportunidades, pero no controla por sí sola la economía ni la cantidad de trabajos que hay disponibles para él, ¿no? Por eso asumir responsabilidad personal no significa asumir la culpa de todo. Significa preguntarnos, dentro de esta situación, ¿qué parte sí depende de mí? Capítulo 3. Este capítulo se titula ¿De dónde viene? Llegamos entonces a una pregunta todavía más profunda. Si tengo determinadas creencias, ¿de dónde vienen? La autora propone y pone mucha atención a la infancia. La idea es que durante nuestros primeros años aprendemos no solamente palabras y comportamientos, también aprendemos ideas sobre nosotros mismos. Imaginemos a un niño que escucha constantemente, es que nunca haces nada bien. Quizá después de muchos años nadie ya tenga que repetírselo, él mismo puede comenzar a hacerlo y comete el error y piensa, pues claro, nunca hago nada bien. Lo que originalmente fue una opinión externa que escuchó, terminó convirtiéndose en una voz interna inconsciente, ya que aparece una reflexión que considero muy poderosa.
No todo lo que creemos sobre nosotros mismos nació dentro de nosotros. Algunas ideas fueron aprendidas y precisamente porque fueron aprendidas podemos cuestionarlas. También podemos mirar a nuestros padres desde otra perspectiva. Nuestros padres aprendieron de sus padres y ellos a su vez aprendieron de los suyos. Pensemos en una familia que durante generaciones se le enseñó que mostrar tristeza es una señal de debilidad. Un padre puede transmitir esa idea a su hijo porque él mismo creció escuchándola. Comprender esto puede ayudarnos a observar determinados patrones, pero aquí hay algo fundamental. Comprender no significa justificar. Podemos comprender de dónde vino determinado comportamiento y al mismo tiempo reconocer que tuvo consecuencias, pero tampoco debemos caer en el extremo de explicar absolutamente todo por nuestra infancia, porque nuestra vida está formada por muchas experiencias. La familia influye, la escuela influye, las amistades influyen, nosotros también seguimos aprendiendo, el entorno influye. Entonces, quizá una mejor manera de pensar este capítulo sería: mi pasado puede explicar algunas cosas sobre mí, pero no tiene que decidir todo mi futuro. El capítulo 4, la autora lo tituló ¿Es cierto? Una pregunta. La verdad es que es uno de mis capítulos favoritos para reflexionar, porque la pregunta es muy sencilla. ¿Es cierto? Pensemos en la cantidad de cosas que afirmamos sobre nosotros mismos. Soy malo para estudiar, siempre me equivoco, nunca tengo suerte, nadie me escucha, no puedo cambiar. En este capítulo la autora nos está invitando a detenernos a cuestionar esas afirmaciones y vamos a volver al ejemplo del examen. Hay un hecho y el hecho es que obtuve una mala calificación, pero inmediatamente puedo agregar la creencia: soy malo para estudiar. ¿Esto realmente es un hecho? No es un hecho, es una interpretación. ¿Por qué? Porque quizás no estudié lo suficiente. Quizás quizás mi método no funcionó, quizás no comprendí el tema, quizás necesitaba pedir ayuda. Esto no significa que vamos a negar el resultado, significa evitar convertir una experiencia en una definición completa de quién soy. Otro ejemplo muy actual son las redes sociales, y no quiero dejarlo de lado porque muchas veces vemos fotografías de personas viajando, celebrando logros, comprando cosas o pasando momentos maravillosos y podemos pensar: todos tienen una vida mejor que la mía. Entonces aquí aparece la pregunta, o debería aparecer la pregunta: ¿es cierto? Probablemente no tenemos suficiente información, estamos comparando nuestra vida completa, incluyendo nuestros problemas y días difíciles, con una selección de momentos que otras personas decidieron mostrar, porque no muestran toda la realidad, ¿no? Y aquí hay una gran diferencia. También debemos tener cuidado cuando usamos palabras como siempre, nunca, todo, nada. Cuando decimos siempre me equivoco, ¿realmente siempre te equivocas? Nunca termino nada. ¿De verdad nunca terminas nada? Cuando cuestionamos estas palabras podemos descubrir que algunas creencias que parecían hechos de verdad son generalizaciones, pero tampoco debemos sustituirlas así nada más porque sí, por fantasías positivas. Si mañana tengo un examen y no estudié, no debería decir todo va a salir perfectamente bien porque pienso positivo. La verdad es que esto no va a resolver el problema. Sería algo mejor analizar algo más realista y decir o pensar: no estoy suficientemente preparado, pero todavía puedo aprovechar el tiempo que tengo. Esto ya es diferente y realista. No se trata de un pensamiento positivo contra un pensamiento negativo. Se trata de desarrollar un pensamiento constructivo y realista. El capítulo 5, la autora lo tituló ¿Y ahora qué hacemos? Hasta este momento hemos observado nuestros problemas, hemos preguntado de dónde vienen, hemos cuestionado si nuestras creencias son ciertas. Entonces llega la pregunta inevitable: ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? Porque conocernos es importante, pero llega un momento en el que el conocimiento necesita convertirse en acción. Supongamos que descubro que siempre dejo mis tareas o mis actividades para último momento. Ok, ya lo reconocí, ya me di cuenta. Perfecto. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Podría comenzar dividiendo una tarea grande en pequeñas acciones. Hoy voy a investigar, mañana voy a organizar la información, después escribo una parte. Este pequeño cambio puede ser mucho más útil que repetir durante muchos meses: necesito dejar de procrastinar si no hago nada, porque puedo decirlo pero no tener ninguna acción.
También aparece aquí la diferencia entre reconocer un problema y estar realmente dispuesto a cambiarlo. Podemos querer el resultado sin querer el proceso. Es que quiero estar organizado, pero no quiero organizar mi horario. Es que quiero obtener mejores resultados, pero no quiero practicar. Es que quiero aprender algo nuevo, pero no quiero atravesar el momento incómodo de ser principiante. Entonces, quizá una buena pregunta sea, ¿quiero solamente el resultado o estoy dispuesto a practicar aquello que puede acercarme a él? Y también debemos recordar que cambiar no significa hacerlo perfectamente. Podemos avanzar y después volver temporalmente a un hábito anterior. Esto no significa eliminar todo el progreso. Podemos preguntarnos, ¿qué pasó esta vez? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué puedo intentar diferente? El cambio rara vez ocurre como una línea completamente recta. El capítulo 6 se titula Resistencia al cambio. Este capítulo continúa directamente la reflexión anterior, porque podemos saber exactamente qué necesitamos modificar y aún así no hacerlo. Y eso es parte de lo que la autora llama resistencia. Pensemos en alguien que dice, quiero organizar mejor mi tiempo, pero cada día aparecen las frases, ay, mañana empiezo, hoy estoy cansada, esta semana está complicada, el lunes empiezo, y así pasan semanas, pasan meses. La resistencia puede aparecer como una excusa, pero detrás de ella puede existir algo más. Puede existir miedo, puede ser inseguridad, perfeccionismo, temor a que las cosas salgan mal. Volvamos al ejemplo del estudiante que evita participar en clase. Desde afuera, cualquier persona podría pensar, es que no quiere participar, pero internamente quizá exista otra conversación. Quizá él está pensando, ¿qué pasa si me equivoco? ¿Qué pasa si se ríen? Entonces aquí el problema cambia. No estamos solamente ante alguien que no participa, estamos ante alguien que quizá necesita aprender a tolerar la posibilidad de equivocarse. Entonces, otra forma de resistencia sería cuando decimos, es que así soy, es que siempre he sido así, siempre he sido desorganizada, siempre he sido tímida, tengo mal carácter. Cuando convertimos un comportamiento en identidad, cambiar va a parecer mucho más difícil. Y aquí existe una diferencia entre decir, es que soy desorganizada, a decir, actualmente tengo dificultades para organizarme. La segunda frase deja espacio para aprender. También debemos evitar juzgar a alguien diciendo, si realmente quisieras cambiar, ya habrías cambiado. Es fácil decirlo, ¿verdad? Eso no siempre es cierto. Las personas de verdad pueden estar enfrentando dificultades reales. Por eso me parece más útil mirar la resistencia con curiosidad. En lugar de decir, ¿por qué soy así? Podemos preguntarnos, ¿qué hace que este cambio sea tan difícil para mí? El capítulo 7, la autora lo tituló ¿Cómo cambiar? Aquí la autora comienza a hablar directamente del proceso de cambio y aparece una idea importante. No basta con luchar contra aquello que no queremos, necesitamos practicar algo diferente. Si cada vez que cometo un error pienso, es que todo lo hago mal, puedo comenzar a practicar otra respuesta. Ok, me equivoqué en esto, ¿qué puedo aprender de esto? Esto parece sencillo cuando lo decimos, pero cambiar un patrón repetido durante años requiere práctica. La autora utiliza mucho afirmaciones positivas. Estas sí pueden ser útiles, pero considero que funcionan mejor cuando son realistas. Por ejemplo, si alguien tiene mucha inseguridad y la persona dice, soy la persona más segura del mundo, la verdad es que no resultará tan creíble. Podría mejor comenzar con frases como, estoy aprendiendo a confiar más en mis capacidades. Esto va a reconocer el presente y al mismo tiempo va a abrir una posibilidad. Hay otra idea de este capítulo que me parece importante, es la idea de reconocer nuestra participación en determinadas situaciones y estar dispuestos a liberar los patrones. Yo tendría cuidado con interpretar esto literalmente como, es que yo creé todo lo malo que me sucede. La verdad es que no. No somos responsables de absolutamente todo lo que ocurre. Una interpretación más equilibrada y realista sería, quizá no puedo controlar todo lo que me sucede, pero puedo identificar qué pensamientos, decisiones y comportamientos sí dependen de mí. Supongamos que alguien descubre que constantemente deja todo para después porque tiene miedo a hacerlo mal. En lugar de decir, es que soy muy flojo, es que siempre he sido así,
puede reconocer, me doy cuenta de que el miedo a equivocarme hace que evite comenzar, quiero aprender otra manera de responder. Esto va a cambiar completamente la conversación. Ya no estamos buscando culpables, estamos buscando posibilidades y soluciones. Cuando la autora habla de liberar un patrón, no necesitamos imaginar que desaparece mágicamente. Podemos entenderlo como reconocerlo, cuestionarlo, dejar de alimentarlo y practicar una respuesta diferente. Y el capítulo 8, la autora lo titula Estructuración de lo nuevo. Llegamos a una de las partes que más me ha gustado de este recorrido, porque después de hablar durante varios capítulos de aquello que queremos cambiar, aparece otra pregunta. ¿Qué queremos construir en su lugar? No quiero ser inseguro o insegura. Ok, entonces, ¿qué quiero desarrollar? Quiero aprender a confiar en mis capacidades. No quiero dejar todo para después. Entonces, ¿qué quiero descubrir? Quiero aprender a comenzar mis responsabilidades con tiempo. Hay una diferencia importante. Dejar algo no necesariamente significa haber construido su alternativa. Podemos imaginar nuestra mente como un jardín, y esto me gusta mucho que el autor utiliza analogías de casa. Identificamos aquello que ya no queremos, quitamos algunas plantas, pero después necesitamos plantar algo nuevo. Y también necesitamos cuidarlo. Con nuestros hábitos ocurre algo parecido. Si quiero dejar de criticarme, necesito aprender otra manera de hablarme. Si quiero dejar de reaccionar impulsivamente cuando me enojo, necesito aprender otra manera de comunicar lo que siento. Si quiero dejar de posponer mis responsabilidades, necesito desarrollar organización. No basta con quitar, hay que construir. Imaginemos nuevamente un error. El patrón antiguo puede ser, el error es pensar, soy un fracaso, porque esto nos trae frustración y nos hace abandonar el querer cambiar. El patrón nuevo podría ser, cometí un error, preguntarme, ¿qué salió mal? ¿Qué aprendo de esto que me salió mal? Y lo vuelvo a intentar. El acontecimiento sigue siendo el mismo, lo que cambia es nuestra respuesta. Y aquí encuentro quizá una de las ideas más importantes de todos estos capítulos. No siempre podemos elegir lo que ocurre, pero podemos desarrollar nuevas maneras de responder. Comprender algo intelectualmente no significa necesariamente haberlo aprendido. Podemos leer 100 veces, necesito tratarme mejor, podemos subrayarlo, compartirlo, incluso explicárselo perfectamente a otra persona, pero después cometemos un error y nuestra primera reacción puede ser, qué tonto soy. Entonces aparece una diferencia enorme entre entender una idea y vivir de acuerdo con ella. Pensemos en algo cotidiano. Una persona decide que quiere organizar mejor su tiempo, compra una agenda, hace un horario, organiza perfectamente toda su semana y 3 días después deja de utilizarlo. Podría decir, ya sabía que no puedo ser organizado, pero también podría pensar, este método no me funcionó, ¿qué puedo ajustar? Y ahí está el verdadero trabajo. No consiste en cambiar perfectamente, consiste en observar, en intentar, en equivocarnos, en corregir y en volver a intentar. A veces creemos que cambiar significa convertirnos inmediatamente en una versión completamente diferente de nosotros mismos, pero muchos cambios importantes ocurren de manera mucho menos espectacular. Quizás hoy reaccioné diferente una sola vez. Quizás antes habría discutido durante media hora y hoy decidí detenerme. Quizá antes habría abandonado una tarea y hoy trabajé 10 minutos más. Parece poco, pero eso también es cambio. La transformación muchas veces ocurre en decisiones pequeñas que nadie más ve. Y aquí yo encuentro una enseñanza valiosa de este capítulo. El crecimiento personal no se demuestra solamente por lo que sabemos, sino por lo que practicamos cuando aparece una situación real. El capítulo 10 nos habla de las relaciones. Llegamos a un tema que probablemente toca la vida de todos. Las relaciones de familia, de amistades, de compañeros, personas con las que estudiamos o trabajamos. La autora propone observar qué patrones repetimos dentro de nuestras relaciones. Y esta pregunta puede ser bastante incómoda, porque normalmente resulta mucho más fácil explicar qué hacen mal los demás, eso sí. Es que él nunca me escucha, es que ella siempre critica, es que nadie me comprende. Pero quizá también necesitamos preguntarnos, ¿qué hago yo cuando aparece un conflicto? ¿Realmente escucho? ¿Interrumpo?
evito hablar, guardo resentimiento, espero que la otra persona adivine lo que yo necesito, me cuesta poner límites. Supongamos que alguien constantemente acepta cosas que no quiere hacer. Un amigo le pide un favor, él no quiere hacerlo, pero responde, sí, está bien, ok. Después se molesta porque siente que los demás se aprovechan. Aquí existe una pregunta importante. ¿Los demás realmente están aprovechándose? Puede ser que sí, pero también existe una dificultad para decir, no puedo, no quiero, esta vez no. Trabajar sobre nosotros mismos no significa justificar el comportamiento de los demás, significa reconocer qué podemos hacer diferente. También debemos recordar algo, una relación saludable no depende solamente de una persona. Podemos mejorar nuestra comunicación, aprender a escuchar, establecer límites, reconocer nuestros errores, pero no podemos obligar a otra persona a cambiar. Eso está muy claro. Esta es una limitación importante del pensamiento de si yo cambio, todo va a cambiar. Quizá algunas relaciones mejoren, puede que otras no, y en determinadas circunstancias cambiar nosotros puede significar precisamente reconocer que necesitamos tomar distancia. Entonces, trabajar en nuestras relaciones no significa conservarlas todas, también significa aprender qué relaciones queremos construir y cuáles necesitan límites. El capítulo 11 nos habla del trabajo y nuestra relación con lo que hacemos. Otro ámbito importante es el trabajo y aquí podemos ampliar la palabra trabajo. Puede ser pues el trabajo, nuestros estudios, un proyecto, una responsabilidad, aquello a lo que le dedicamos un esfuerzo todos los días. Y la autora invita a observar nuestras creencias sobre este ámbito. Por ejemplo, si pensamos que trabajar siempre es sufrir, si nunca voy a encontrar algo que me guste, si no soy suficientemente bueno, si los demás siempre tienen mejores oportunidades. Algunas de estas ideas pueden provenir de experiencias reales, pero nuevamente podemos aplicar una pregunta que ya conocemos. ¿Es completamente cierto? Supongamos que una persona no disfruta de su trabajo. Pensar positivamente no hará que desaparezcan las dificultades, pero sí puede preguntarse qué puedo modificar. Quizá puede aprender una habilidad nueva, buscar otra oportunidad, hablar sobre un problema, organizar mejor determinadas tareas o comenzar a preparar gradualmente un cambio. Existe una diferencia enorme entre este trabajo no me gusta y estoy atrapado para siempre, a decir actualmente estoy aquí, pero puedo comenzar a explorar alternativas. La realidad externa quizá todavía no cambió, pero la segunda persona comenzó a recuperar capacidad de acción. Sin embargo, también debemos ser realistas. No todas las personas pueden abandonar inmediatamente un trabajo que no les gusta. Existen responsabilidades económicas, la familia, oportunidades disponibles. Por eso el crecimiento personal no debería convertirse en si estás en un trabajo que no te gusta es porque no piensas positivamente. La verdad es que eso para mí resulta demasiado simplista. Una reflexión más justa sería decir, quizá no puedo cambiar mi situación inmediatamente, pero puedo comenzar a identificar qué opciones reales tengo. El capítulo 12 se titula El éxito. ¿Qué significa tener éxito? Esta pregunta parece sencilla hasta que intentamos responderla. Para algunas personas significa dinero, para otras significa reconocimiento, para otras significa tranquilidad, familia, libertad, aprender, crear, ayudar. La autora nos invita a observar nuestras creencias alrededor del éxito. Y aquí aparece un problema muy actual. Muchas veces utilizamos la vida de otras personas como medida de la nuestra. Las redes sociales lo hacen todavía más fácil. Vemos a alguien viajando, comprando algo, celebrando un logro y podemos pensar, es que yo debería estar ahí o yo quiero estar ahí. Pero, ¿quién decidió eso? Quizá uno de los ejercicios más importantes sería preguntarnos, ¿cómo se ve una vida exitosa para mí? No para mis amigos, no para las redes sociales, no para alguien de mi familia, para mí. También debemos reconocer que el éxito no depende exclusivamente de nuestra mentalidad. Las oportunidades no están distribuidas de la misma manera para todas las personas. Por eso es que no deberíamos concluir que quien no alcanza determinado resultado simplemente no lo deseó suficiente. Sin embargo, sí podemos revisar nuestras propias creencias,
Si constantemente pienso, es que seguro voy a fracasar, es que quizá ni siquiera intenté ciertas cosas, entonces el pensamiento no predice mágicamente el futuro, pero puede influir en las decisiones que tomo. Y ahí está una diferencia fundamental. El capítulo 13, la autora lo tituló La prosperidad. Cuando hablamos de prosperidad, normalmente pensamos inmediatamente en dinero. La autora amplía la idea hacia la capacidad de recibir cosas buenas y reconocer aquello que tenemos. Aquí encontramos algunas ideas interesantes, pero también algunas que debemos mirar críticamente. Pensar de manera positiva sobre el dinero no hace que desaparezca automáticamente. No hace que aparezca. La situación económica depende de muchos factores: ingresos, oportunidades, educación, economía, responsabilidades, decisiones, incluso acontecimientos inesperados. Por eso debemos evitar convertir la prosperidad en una fórmula mágica. Sin embargo, sí podemos analizar nuestras creencias alrededor del dinero. Por ejemplo, hablar de dinero está mal, nunca voy a ahorrar, si tengo dinero significa que soy egoísta, yo simplemente soy malo administrándolo. Estas creencias pueden influir en nuestras decisiones. Imaginemos que alguien dice, yo nunca puedo ahorrar. Quizá en lugar de asumirlo como una identidad permanente, puede comenzar preguntándose, ¿en qué gasto tanto dinero? ¿Qué puedo organizar? ¿Existe una cantidad pequeña que sí puedo separar? A veces el cambio comienza abandonando afirmaciones absolutas. Prosperidad también puede significar aprender a valorar recursos que no son únicamente económicos, como el tiempo, como conocimientos, amistades, oportunidades, habilidades. Esto no significa romantizar las dificultades económicas, por supuesto que no. El dinero es necesario para muchas cosas, pero nuestra vida tampoco puede reducirse exclusivamente a cuánto tenemos. El capítulo 14 se titula El cuerpo. Llegamos a una de las partes donde considero que necesitamos aplicar con mayor fuerza nuestra mirada crítica. La autora establece numerosas relaciones entre determinados pensamientos, emociones y enfermedades. Aquí debemos separar dos cosas. Es razonable reconocer que nuestro bienestar emocional puede relacionarse con nuestro bienestar físico. El estrés puede afectar el sueño, las preocupaciones pueden afectar nuestros hábitos, nuestro estado emocional puede influir en cómo nos cuidamos, pero de ahí no podemos concluir que una enfermedad específica sea necesariamente consecuencia de un pensamiento específico. Las enfermedades pueden tener causas genéticas, infecciosas, ambientales, metabólicas y muchas otras. Y aquí creo que podemos rescatar otra idea del capítulo: aprender a escuchar y cuidar nuestro cuerpo. Descansar, alimentarnos adecuadamente, mover nuestro cuerpo de una manera saludable, prestar atención cuando algo no está bien y buscar atención médica cuando sea necesaria. También podemos observar cómo hablamos de nuestro cuerpo. ¿Lo tratamos constantemente como enemigo? ¿Solamente observamos aquello que no nos gusta? Podemos aprender a relacionarnos con nuestro cuerpo desde el respeto y el cuidado sin necesidad de pensar que nuestra mente controla todas las enfermedades. Para mí, esa es una manera mucho más equilibrada de interpretar esta parte del libro. El capítulo 15 habla de revisar diferentes áreas de nuestra vida. En esta parte el libro comienza a aplicar sus ideas a diferentes situaciones y áreas y podemos convertirlo en un ejercicio bastante interesante. Imaginen una hoja dividida en varias partes: familia, amistades, estudios o trabajo, dinero, bienestar, tiempo o proyectos. Y en cada una podemos preguntarnos, ¿qué pienso constantemente sobre esta área de mi vida? Por ejemplo, en la parte donde pusimos estudios, puedo tener el pensamiento de siempre dejo todo para después. En la parte donde pusimos dinero, puedo pensar, es que nunca me alcanza. En la parte donde pusimos relaciones, puedo tener la idea de nadie me entiende. En la parte de proyectos, pudiera pensar, es que todavía no estoy preparada. Después podemos aplicar las preguntas que hemos aprendido durante todo el libro. ¿Es cierto? ¿De dónde aprendí esta idea? ¿Qué evidencia tengo? ¿Qué pasa o qué parte sí depende de mí? ¿Qué podría comenzar a ser diferente? Lo interesante es que quizá descubramos un mismo patrón en diferentes áreas. Por ejemplo, necesito hacerlo perfectamente. Esto puede aparecer en el área de la escuela, en el trabajo, en nuestras relaciones y en proyectos personales.
Y quizá el verdadero patrón no sea la falta de capacidad, quizá sea el miedo a equivocarnos, quizá sea el miedo a que las cosas no nos salgan de manera perfecta. Entonces, el análisis comienza a conectar diferentes partes de nuestra vida. El capítulo 16 habla de nuestra historia y las experiencias del pasado. En las últimas partes del libro aparece nuevamente la importancia del pasado y quiero detenerme aquí porque existe una diferencia enorme entre comprender nuestra historia y vivir permanentemente atrapados en ella. Podemos mirar hacia atrás y decir, ahora entiendo por qué aprendí a reaccionar así. Esto puede ser muy útil, pero después necesitamos preguntarnos, ¿qué hago ahora con esa información? Imaginemos que alguien creció escuchando. Si quieres que algo salga bien, tienes que hacerlo tú solo. Quizá de adulto le cuesta muchísimo pedir ayuda, comprender el origen puede ayudar, pero después viene el aprendizaje nuevo. Que pedir ayuda no significa que sea incapaz. Podemos reconocer que otras personas cometieron errores, podemos reconocer que algunas experiencias nos afectaron y al mismo tiempo podemos decidir qué queremos hacer ahora con nuestra vida. ¿Cómo me hablo cuando fallo? ¿Cómo me trato cuando algo no sale como esperaba? ¿Reconozco mis avances o solamente observo mis errores? Pensemos en algo curioso. Muchas personas jamás le hablarían a un amigo de la manera en que se hablan a sí mismas, aunque nos hablamos a nosotros mismos. Un amigo reprueba un examen y probablemente le diríamos, prepárate mejor para la siguiente, pero cuando nosotros fallamos pensamos, es que soy un inútil. ¿Por qué existe esta diferencia? Tratarnos con respeto no significa ignorar nuestros errores. Podemos decir, esto lo hice mal sin convertirlo en yo soy malo. Podemos asumir responsabilidad sin destruir nuestra autoestima. Quizás esa sea una de las diferencias más importantes. Corregir una conducta no requiere atacar nuestra identidad. Y pues después de recorrer, digamos, estos capítulos del libro, creo que podemos encontrar algo interesante. No necesitamos estar de acuerdo con todo lo que plantea la autora para permitir que el libro nos deje preguntas valiosas. Personalmente tendría cuidado con aquellas afirmaciones que atribuyen enfermedades o circunstancias externas directamente a nuestros pensamientos. La verdad es que la vida es mucho más compleja. Existen factores biológicos, factores sociales, económicos, familiares, culturales y circunstancias que simplemente pues no controlamos. Pero hay una idea del libro que sí podemos llevar con nosotros, que es, aunque no controlemos todo lo que ocurre, podemos aprender a observar cómo respondemos. Podemos cuestionar determinadas creencias, podemos reconocer patrones, podemos aprender nuevas habilidades, establecer límites, podemos pedir ayuda, podemos cambiar algunos hábitos y podemos aprender a hablarnos de otra manera. Quizás sanar no signifique convertir nuestra vida en una existencia sin problemas. Quizás signifique conocernos mejor, reconocer nuestra historia sin quedar atrapados en ella, aceptar aquello que no podemos modificar, trabajar sobre aquello que sí podemos cambiar y aprender a vivir con un poco más de conciencia. Y con esto llegamos al final de este episodio, de este recorrido, de este libro. Y una última pregunta sería, si no necesitas cambiar toda tu vida hoy, ¿cuál sería la pequeña cosa que sí podrías comenzar a hacer diferente? Porque quizá esa sea precisamente una de las grandes huellas que puede dejarnos este libro, no decirnos exactamente cómo debemos vivir, sino conseguir que después de cerrar sus páginas observemos nuestra propia vida con preguntas diferentes, y eso es precisamente lo que quiero que hagamos en esta sección de huellas del aprendizaje: leer, analizar, cuestionar, quedarnos con aquello que nos ayuda y atrevernos también a decir, con esto no estoy de acuerdo, porque leer críticamente también es aprender. Gracias por acompañarme durante este recorrido. Si alguna de estas reflexiones te hizo pensar en una experiencia de tu propia vida, quizá ahí está la huella que esta lectura dejó en ti. Mi nombre es Joana Parra y esto es Huellas del Aprendizaje. Nos vemos en la próxima.